Bienvenidos a este vídeo sobre el tema 6, potenciometría. Hoy exploraremos una de las técnicas más utilizadas en el análisis químico. Dividiremos nuestra explicación en 6 puntos clave, desde la introducción a los métodos electroanalíticos y la instrumentación necesaria hasta el estudio detallado de los electrodos de referencia e indicadores, la potenciometría selectiva y sus aplicaciones prácticas. Para entender la potenciometría, primero debemos ubicarla dentro de los métodos electroanalíticos. Estos son métodos cuantitativos que aprovechan las propiedades eléctricas de una disolución, como el potencial, la carga o la intensidad, cuando ésta forma parte de una celda electroquímica. Recordemos que una celda consta de dos electrodos sumergidos en electrolitos y conectados por un conductor metálico. Dentro del árbol genealógico del electroanálisis nos enfocaremos en los métodos interfaciales estáticos. Se llaman estáticos porque trabajamos con una intensidad de corriente igual a cero. Aquí es donde reside la potenciometría. Medimos el potencial de la celda sin alterar el equilibrio del sistema. Esto, la diferencia de los métodos dinámicos como la voltamperometría, donde sí hay flujo de corriente. La potenciometría directa mide el potencial de una celda galvánica, donde ocurre una reacción redox espontánea. Como vemos en el ejemplo de zinc y cobre, los electrones fluyen del ánodo al cátodo debido a una diferencia de potencial. La clave matemática aquí es sencilla. El potencial de celda es la diferencia entre el potencial del cátodo y del ánodo. ¿De dónde sale ese potencial? Existen dos mecanismos principales. 1. Potencial redox. Se genera por la separación de carga en la superficie de un electrodo debido a una reacción química. Se rige por la famosa ecuación de Nernst, que relaciona el potencial medido con la concentración del analito. 2. Potencial de membrana. Ocurre cuando dos disoluciones de diferente concentración están separadas por una membrana permeselectiva, por ejemplo, solo dejando pasar iones potasio. El movimiento de iones crea una diferencia de potencial proporcional al logaritmo del cociente de concentraciones. Esto nos da dos caminos analíticos. Si medimos potenciales redox, hablamos de potenciometría redox. Si medimos potenciales a través de membranas, hablamos de potenciometría selectiva. En ambos casos, el objetivo es el mismo: determinar la concentración desconocida de una especie química mediante la medida de un voltaje. Para llevar esto a la práctica, diseñamos una celda donde el cátodo es nuestro electrodo indicador, el que siente el analito, y el ánodo es un electrodo de referencia, cuyo potencial es constante y conocido. Así, cualquier cambio en el voltaje de la celda se debe exclusivamente a cambios en la concentración del analito cerca del electrodo indicador. En el laboratorio no solemos usar dos vasos grandes. Los electrodos modernos son compactos. El electrodo de referencia contiene su propia disolución interna y un tabique poroso o puente salino integrado que permite el contacto electrónico con la muestra sin mezclar los líquidos. Esto permite una medida limpia, rápida y muy precisa. Una vez entendidos los fundamentos teóricos, es hora de ver cómo montamos un sistema de medida en el laboratorio. Todo equipo de potenciometría requiere tres componentes esenciales: un electrodo indicador, un electrodo de referencia y un dispositivo de medida, que puede ser un voltímetro o un potenciómetro. Como vemos en el esquema, ambos electrodos se sumergen en la disolución del analito y el electrodo de referencia cuenta con un disco poroso que actúa como puente salino para cerrar el circuito. ¿Qué le pedimos a un electrodo de referencia? Principalmente que sea robusto, sencillo y que su potencial sea conocido, reproducible y totalmente estable. El estándar universal es el electrodo normal de hidrógeno. Este utiliza una lámina de platino platinado sobre la que burbujea gas hidrógeno a una atmósfera de presión en una disolución ácida 1 molar. Su potencial se define convencionalmente como 0 voltios. Sin embargo, debido a que es muy difícil de manejar en el día a día, en el laboratorio solemos usar alternativas más prácticas. La primera alternativa común es el electrodo de plata cloruro de plata. Consiste en un hilo de plata recubierto de una pasta de cloruro de plata sólido, sumergido en una disolución saturada de cloruro potásico y cloruro de plata.
Su reacción redox implica el paso de cloruro de plata a plata metálica liberando iones cloruro. Este electrodo es muy estable y presenta un potencial de 0,199 voltios a 25 grados Celsius cuando se compara con el electrodo normal de hidrógeno. Otro clásico es el electrodo de calomelanos. En este caso, el sistema está formado por mercurio líquido en contacto con una pasta de calomelanos, cloruro mercurioso y una disolución de cloruro potásico. Su potencial depende de la concentración de la disolución de cloruro potásico. Para una disolución saturada a 25 grados Celsius, el potencial es de 0,244 voltios frente al electrodo normal de hidrógeno. Pasemos ahora al electrodo indicador, que es el que realmente responde a nuestro analito de forma rápida y reproducible. Los de primera clase son metales puros en contacto directo con una disolución de sus propios cationes, como un hilo de cobre en una solución de iones cobre 2+. En este caso, el potencial de la celda sigue una relación logarítmica con la concentración del analito, restando el potencial constante del electrodo de referencia. Pero, ¿qué pasa si no queremos una reacción redox? Aquí entran los electrodos selectivos de iones. Estos no dependen de la transferencia de electrones en el metal, sino del potencial de membrana. Como vimos anteriormente, cuando una membrana permite el paso selectivo de un ion, como el ion potasio, la diferencia de concentración entre el interior del electrodo y la muestra externa genera un potencial eléctrico. Al ser constante la concentración interna, el potencial total de la celda termina dependiendo exclusivamente del logaritmo de la concentración del analito en nuestra muestra. Existen diferentes tipos de electrodos selectivos según su membrana. Pueden ser de membrana sólida, tanto cristalina como no cristalina, o de membrana líquida. Independientemente del tipo, todas deben cumplir 3 requisitos críticos para funcionar correctamente. Primero, deben interaccionar de forma selectiva con el ion analito, ya sea por intercambio iónico, complejación o cristalización. Deben tener conductividad eléctrica para permitir el movimiento de cargas. Y, por supuesto, deben ser insolubles en la muestra para no degradarse durante la medida. Conocer la diferencia entre un electrodo de referencia estable y un indicador sensible es la base para realizar medidas precisas. En el próximo vídeo veremos cómo aplicar estos conceptos para medir el pH y otros iones específicos. Hasta la próxima.